De Sumer a Marte. Hola, esto es el primer episodio del podcast de Sumer a Marte. Em, para explicarlo rápidamente, el nombre consiste de Sumer, la primera civilización o la que se cree que es la primera civilización humana, en el creciente fértil por la zona de Mesopotamia, allá por varios milenios antes de Cristo, y a Marte, pues como pensando en la colonización de Marte, ¿no?, por el ser humano. Entonces, con esto lo que quiero es abarcar todo lo que es la civilización humana, ¿no? Todo lo que implica, pues, sí, la vida humana sobre la Tierra y distintos temas que me pueden interesar, que me parecen interesantes y que me dan ideas para proponer mm, o soluciones o cuestiones curiosas. Em, por mi parte, me llamo Alex, yo tengo formación en ciencia política, en relaciones internacionales, cuestiones de desarrollo, en gestión de riesgos, un poco, eh, incluso geología, tengo una formación bastante ecléctica. He cambiado mucho a lo largo de mi historia, de mi vida, y tengo, pues un trasfondo bastante curioso en ese sentido. Mm, Perdón si se oye lluvia de fondo, pero está pasando un huracán ahora mismo por aquí, entonces es posible que se oiga un poco. Bueno, el tema de hoy es algo curioso. Mm, ¿Alguna vez a alguien se le ha ocurrido que tendría que haber más de un presidente? ¿Por qué no dos presidentes? ¿Sería una buena idea? Bueno, la razón de donde me viene esta idea es porque, como muchos ya sabréis, en la antigua Roma, la República Romana, ¿vale? Porque Roma tiene tres periodos: el periodo de reino, luego de república y luego de imperio. Pues durante el periodo republicano romano existió un sistema político basado en dos cónsules, que es lo equivalente a tener dos presidentes. La república era llevada cada año por dos cónsules, como por ejemplo Julio César fue cónsul, Pompeyo fue cónsul, Craso fue cónsul, las grandes personalidades, Flavio, todas las, Marius, todas las grandes personalidades, ¿no?, de la antigua Roma republicana, la inmensa mayoría fueron cónsules. Estos cónsules serán elegidos a través del Senado, que en un primer momento lo formaban los patricios y luego lo formaron patricios y plebeyos. Patricios es el nombre que se le daba a los romanos, a los ciudadanos romanos, descendientes directos de las familias de los creadores de Roma. Bueno, la idea es que se elegían dos cónsules por un mandato de un año y casi siempre coincidía que eran de facciones distintas, facciones opuestas. En la antigua Roma solía haber tres facciones. Una más conservadora, digamos, una más liberal y una como más centrista, digamos, más tecnocrática. Y usualmente suelen coincidir los de como lo equivalente que hoy en día existe, que es el espectro de izquierda a derecha en política, pues más o menos algo semejante podríamos decir. La razón por la que esto me parece interesante es porque la República Romana funcionó bastante bien hasta que por cuestiones sociales ya, cuestiones de política exterior romana, pues acabó afectando al interior de la República y ya pues acabó por convertirse en un imperio. Pero en sus buenos tiempos la República funcionaba muy bien. Para explicarlo rápidamente,
en política existen tres poderes, se diferencian tres poderes, o dos, en función de la escuela en la que se hable, pero convencionalmente hoy en día se conocen tres: ejecutivo, legislativo, jurídico o judicial. El ejecutivo es quien ejerce el poder de la ley, el legislativo es quien crea, vota la ley, ¿no? Y el jurídico es el que aplica la ley o vela por su cumplimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, los cónsules, el alto presidente, serían el poder ejecutivo, junto a otros tantos magistrados, ¿vale?, que lo formaban, pero eso es harina de trigo de otro costal. Entonces serían el poder ejecutivo. La razón por la que me parece interesante es porque hoy en día, sobre todo en países como europeos, ¿no?, como España, Francia, se suele acusar al poder legislativo, ¿no?, a los distintos diputados o representantes, de la falta de acuerdo político, ¿no? Y esa falta de acuerdo político, a mi forma de ver, no proviene del poder legislativo, de que los representantes no puedan ponerse de acuerdo entre ellos, sino de quien hace las proposiciones de ley, que en muchos casos quien tiene la voz cantante, quien lleva la voz cantante, es el poder ejecutivo. Y se ejerce lo que yo llamo negociación de guerra, ¿no? En muchos casos. Que es, haces una proposición que es evidente y obvio que va a ser rechazada. Porque los términos son totalmente inconcebibles para la facción opuesta. Un ejemplo de esto sería cuando, tras asesinar al archiduque, ¿no?, Franz Ferdinand, en Serbia, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro emite un ultimátum, ¿no?, una serie de condiciones a Serbia que debe cumplir, o si no, declara la guerra. Y tiene que cumplir todas. Y son cosas totalmente que suponen rendir Serbia al Imperio Austrohúngaro. Entonces, pues se desencadena la Primera Guerra Mundial. Son condiciones que están pensadas para ser rechazadas. ¿Y por qué se hace esto hoy en día? Porque el partido político que está en el poder le va a interesar hacer esto para mostrar al público, ¿no?, a la ciudadanía, que la oposición no está dispuesta a ceder. Y esto es algo que hay que leer entre líneas para darse cuenta. Pero muchas de las leyes que se proponen están pensadas para ser rechazadas y decir, mira, ese tipo no ha querido ponerse de acuerdo. Cuando en realidad es que si fuera algo a medio camino, pero es que es algo demasiado flagrante, demasiado evidente, que no voy a votar. Y bueno, volviendo a lo que nos ocupa, entonces serían dos presidentes. Y ahora, al final de todo, explicaré por qué esto tiene que ver. ¿Por qué están relacionadas estas dos cosas? Bueno, hoy en día podemos identificar algunas democracias, ¿vale? Aquí estamos en el concepto de democracia, ¿vale? Únicamente. Como tipo de gobierno democrático. Ya hay otras cosas, pero eso para otro día. Hay algunas democracias donde sí que se pueden ver lo que se llama hoy en día un ejecutivo bicéfalo. ¿Por qué bicéfalo? Porque tiene dos cabezas, ¿no? Entonces, dos representantes principales, el ejecutivo. A la cabeza me vienen, por ejemplo, sistemas, monarquías parlamentarias rudimentarias, ¿no?, como sería el caso de Inglaterra en su día o de España en su día, cuando se da esa legitimidad al pueblo, ¿no?, ese poder al pueblo, y entonces el ejecutivo se ve dividido entre el rey por un lado y el primer ministro por otro, o presidente del país por otro. Bueno, quedan todavía muchas cosas, muchos vestigios, ¿no?, de estas situaciones. Por ejemplo, no sé si muchos sabréis, pero en Canadá, según la Constitución canadiense, el presidente elegido en Canadá,
ha de ser ratificado por la reina de Inglaterra. Muy curioso. O en el caso español, donde el mando del ejército, aunque hoy en día no se aplica evidentemente, recae sobre el rey. Es el jefe de las Fuerzas Armadas españolas. Bueno, pues existe esa idea de un ejecutivo bicéfalo, ¿no? Otro ejemplo sería la República Francesa, donde el ejecutivo es bicéfalo, pero como no hay rey en Francia, se divide entre el presidente de la República y el primer ministro. Pero en el caso francés se trata de un sistema bicéfalo asimétrico, es decir, que no es simétrico. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene cierta preponderancia sobre el primer ministro, tiene más poder. ¿Vale? En el caso francés esto lleva a lo que se conocen como cohabitaciones, donde el presidente de la República, que es elegido directamente por el pueblo, tiene que cohabitar en el Ejecutivo con el primer ministro, que sale de la mayoría parlamentaria. ¿Vale? El primer ministro sería lo equivalente al presidente en España, por ejemplo, que sale de la Cámara Parlamentaria elegido. Y entonces, si son de partidos opuestos, tienen que cohabitar porque tienen que ponerse de acuerdo, negociar entre ellos. Y entonces el equipo de gobierno, los ministerios, se ven divididos entre miembros de ambos partidos políticos. O en el caso de España, por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, se me ocurren cohabitaciones, bueno, más ligeras, porque en España siempre ha habido un turnismo, ¿no? En el sentido de han habido dos grandes poderes y que se han ido alternando el poder. Dos grandes partidos que se han ido alternando el poder político. Pero recientemente, por ejemplo, tenemos el caso del Partido Socialista Español con Podemos, donde la vicepresidencia del gobierno recayó en un miembro del partido de Podemos, que también es de izquierdas, pero no son la misma ideología. Se presupone que eso también es trigo de otro costal. Y entonces eso se llama hacer concesiones, ¿no? Para obtener una mayoría parlamentaria se hacen concesiones, ofreces unos ministerios a cambio del apoyo del otro partido para gobernar juntos. Vale. Hasta ahí bien. Ahora, yo la proposición que hago, ya conociendo todo el panorama actual, consistiría en lo siguiente. Por un lado, las elecciones legislativas se seguirían manteniendo, tal y como es en cada país. Si es unicameral, es decir, solamente una Cámara de Diputados, sí. Y si es bicameral, Cámara de Diputados y Senado, también. Una Cámara territorial y una Cámara representativa, ¿no? Que ese es el caso de España, pero también el caso de Alemania, ¿no? Con el Reichstag y el Bundestag. Entonces, yo haría dos proposiciones. Esa la primera, se mantienen las legislativas como están, cada 4 años, que es lo más común, ¿no? La mayor parte de democracias del mundo. Y se elegirían dos presidentes de forma directa, ¿vale? Y por el plazo de un año. Y ya sé que muchos vais a decir que es una locura, que no tiene sentido, que es muy inestable, etc. Por partes. Dadme una oportunidad. Dos presidentes por un año. Los dos candidatos más votados. Esto, para que fuera justo, en el sentido de que no se votara por miedo a que salga un X partido, sino que se votara lo que uno de verdad desea, yo propondría un sistema de elección basado en el sistema francés, que es a 2 vueltas. En la primera vuelta, cada uno vota al candidato que más le gusta, que más le convence. ¿Vale? Entonces ahí se ve ya una representación de la opinión pública. Y luego de esas votaciones se eligen a los dos candidatos más votados y se hace una segunda vuelta, una semana después o 2 semanas después, donde se elige ya al presidente de la República. Vale. En este caso, yo lo que haría sería, tenemos todos los candidatos y de
de la primera vuelta se cojan a los 4 candidatos más votados y en la segunda vuelta se eligen a los 2 más votados de esos 4 restantes que han quedado, ¿no? Restantes no es la palabra correcta, de los 4 candidatos que han pasado la primera vuelta, para filtrar, ¿no? Para evitar que hayan votos que se dice tirados a la basura porque van a partidos, que digo yo, partidos, que si partido animalista, partido verde, partido pirata, partido de los cerdos volando, no sé. Sabemos ya cómo va esto hoy en día. Entonces la segunda vuelta sería la votación seria, porque de ahí pues, saldrían los 4 partidos y yo creo que de 4 partidos tiene que haber una mayoría importante representada de la población en esos 4 partidos, ¿no? O 4 candidatos, perdón, que esto es lo interesante, a eso voy. Lo bueno es que en este caso un candidato no tendría por qué ir ligado a un partido político, ¿vale? Porque a mí me interesa mucho, me gusta mucho la figura del candidato independiente, porque no tiene esa obligación de satisfacer, de contentar al partido político. ¿Eh? Simplemente es un tío que tiene sus ideas, o una tía que tiene sus ideas, y la persona en cuestión simplemente presenta sus ideas, y si te gusta bien, y si no, también. Y son ideas hechas a medida, a la forma en que ve esa persona el problema. Yo me fío mucho más de una persona así, porque no bate. Porque si es una persona decente, pues si ve que algo de algún punto de sus ideas no es correcto, va a cambiarlo. Porque no va a tener el partido detrás la- el miedo por detrás a perder el electorado del partido, etc. Es muy importante que el partido lo mueva de lugar porque cambie las ideas del partido, la ideología. Por eso me gusta este sistema también porque apoyaría el surgimiento de candidatos autónomos, ¿no? Independientes. Entonces, repetimos, primera vuelta se cogen los 4 más votados y en la segunda vuelta se eligen los 2 de esos 4 más votados. Y esos 2 serían los presidentes del gobierno, ¿vale? De esta forma, lo que se logra es que tengamos, ahora vamos a ver ya las implicaciones, ¿no? Que va a ser un sistema pues más representativo en cuanto al ejecutivo, porque si pongamos el caso español tradicional, hoy en día ya es distinto, eh, pero el presidente del gobierno, pongamos, en el mejor de los casos hay 2 grandes partidos. El partido A obtiene 50% de los votos, el partido B 45%. Entonces sale electo el candidato del partido A. ¿Qué sucede? Que eso es el 50% de la población, pero ¿y el 50% restante? Eso significa que el 50% de la población no se ve representada por el candidato elegido. Y entonces empiezan las tensiones por detrás de que, como es del partido opuesto, es malo, fascista, es usted un fascista, es usted un comunista. Y se empiezan con todas estas cosas que yo creo que no llevan a nada más que a crear tensión social y a no resolver absolutamente nada y crear malestar. Entonces, de esta forma, y hoy en día en España, por ejemplo, que hay 4 o 5 partidos, ¿sí? Si el partido más votado obtiene 30 y pico por ciento de los votos, del candidato, el partido más votado 30 y pico por ciento de los votos, sale el presidente y ¿qué pasa? ¿El presidente del 30 y pico por ciento? No, las cosas no funcionan así. Y es que el problema es que es así como se ven las cosas. Ese no es mi presidente porque yo no lo he votado, no, es el presidente del país, ha salido elegido. Y todo eso proviene de la tensión social que crea pues todo esto que ya hemos dicho. Entonces, si yo elijo 2 candidatos, hay muchas más posibilidades de que haya menos gente que no se vea representada, ¿no? Porque pongamos el caso español, los 2 partidos principales tienen alrededor del 30% ahora, 30% de los votos, tal, pues a lo mejor el 70% de la población ya se ve representada. Antiguamente, que habían 2 grandes partidos, si coges uno con 50% y el otro con 45%, el 95% de la población pues se ve representada directamente en el poder ejecutivo. Esto para mí es un plus, es un punto bastante positivo. Otra cosa importante es que se votaría más a menudo.
Esto tiene muchas implicaciones. Por un lado, el ciudadano se va a ver más implicado en el proceso electoral, en el proceso político. Va a tener que estar más al tanto de qué es lo que sucede. Va a tener que estar más informado. Porque le va a interesar de forma inherente. Porque va a tener que votar de forma más recurrente. Por otro lado, si se vota más a menudo, significa que la ciudadanía va a tener más poder, ¿vale? Algo más semejante a un mandato imperativo que se llama, ¿no? Que es que si el candidato elegido no cumple con lo que ha dicho que va a hacer, se le quita y se pone a otro antes de que acabe su mandato. Esto se aplica en muy pocos países del mundo, pero en este caso sería un año. Y si al cabo del año no te convence, se elige a otro candidato. Ya está. Em, entonces todo esto de votar con más recurrencia, a mi modo de ver las cosas, em, aporta satisfacción a la ciudadanía, más implicación y más por parte de la ciudadanía y más implicación por parte de los candidatos. Porque van a tener que hacerlo bien desde el primer momento, van a tener que cumplir con su palabra o si no se van a ir. Y eso es muy interesante. Y diréis, esto crea inestabilidad, esto crea ingobernabilidad. Sí y no. Eh, si no hay gobierno, ¿qué pasa? Bélgica estuvo sin gobierno mucho tiempo, España estuvo sin gobierno un año. Y las cosas funcionaron bien. Los tecnócratas hicieron lo que tenían que hacer, que funcionara el país. La administración hizo lo que tenía que hacer. Se critican las administraciones y las tecnocracias, pero funcionan. Hacen que todo siga marchando, hacen que siga habiendo alguien al volante. Que a lo mejor no es Fernando Alonso, que es mi primo Paco, pero hay alguien al volante. Vale. Entonces, para mí, la falta de gobernabilidad no es tan importante, porque hoy en día no hay gobernabilidad. Es o a base de decretos o a base de guerras políticas. A mí no me parece que es una forma sana de hacer política. Em, pero es que esto, el otro lado es que implicaría más negociación a la larga. Porque sí, a lo mejor los dos primeros mandatos, cada uno es muy testarudo y quieren aplicar sus ideas. No. Pero a la larga, cuando vean que no vuelven a ser elegidos, ellos van a querer quedarse en el cargo. Y esto va a hacer que tengan que haber, que nos lleva a mi siguiente punto, que es, se obliga a que haya más negociación, más acuerdos, que haya, pues, lo que es la política, ¿no? Dos puntos de vista poniéndose de acuerdo en un punto medio. Porque el objetivo de una negociación, cuando yo entro en una negociación, al menos así como yo lo veo, mi objetivo no es conseguir el 100% de lo que yo quiero. Mi objetivo es conseguir al menos el 50%. Si consigo el 50%, me quedo contento. Porque es un punto medio que satisface a ambas partes. El objetivo de la negociación es que ninguno de los dos piense que ha perdido. A lo mejor ninguno piensa que ha ganado, pero no va a pensar que ha perdido y eso es muy importante. Porque cuando alguien piensa que ha perdido, eso crea resentimiento, de forma inconsciente o de forma consciente. Y eso a la larga se convierte en tensión social y nos lleva a situaciones como las que ocurren hoy en muchos países del mundo. Desde Estados Unidos con la gran, eh, la gran escisión, ¿no? La gran separación que hay de la sociedad entre republicanos y demócratas, que algunos incluso emulaban la idea de una posible guerra civil. Yo creo que es exagerado, pero bueno. En España, con todo el tema de que si por un lado unos por la bandera de España, los otros que si pro Venezuela, no sé qué. Es que a mí personalmente me producen frustración y desinterés todas esas situaciones. Entonces, a la larga, crearía negociación, porque si los candidatos ven que no van a ser reelegidos, pues tendrán que hacer lo que esperan de ellos la población, que es negociar, llegar a un punto medio. ¿Y esto qué haría? Desarrollaría centrismo, que es algo que falta. Y si eres Margaret Thatcher, a lo mejor te parece mal, porque ella decía que el centrismo es la forma perfecta para que te arrollen
El centrismo es como estar en una autopista en medio. Corres el riesgo de que te arrollen tanto los de una dirección como los de otra. Eh, pero y está abocado al fracaso. A mi forma de ver, el centrismo es lo que aporta estabilidad y salud a un sistema político. Entonces el centrismo se iría desarrollando poco a poco porque los candidatos se verían obligados a negociar a la hora de proponer leyes. Esas leyes, como serían un punto medio, esas proposiciones, sería mucho más probable que las votaran a favor todos los partidos del espectro político y que se creara la legislación de forma más sencilla, que fuera todo menos engorroso, menos difícil que fuera menos difícil de avanzar, ¿no? Porque hoy en día es a cuchillo todo. Y eso, como venimos diciendo, no lleva a ningún lado. Se me ocurre, y esto a la larga podría llevar a situaciones como en Japón hay un partido principal y dentro de ahí hay varias facciones, pero es un único partido y todos están de acuerdo en la dirección en la que van. A lo mejor no por el camino por el que van a ir para llegar a esa dirección, a ese punto final, pero todos quieren llegar al mismo punto. Y no, Japón no es un ejemplo de sitio ideal ni nada, pero por otras razones. No creo que la política sea una de ellas. Tiene por supuesto, sus defectos, pero en cuanto a estabilidad, pues hay cosas buenas que sacar de ahí. Por eso lo he evocado. Entonces esto daría lo que falta hoy en día, que es continuidad en las políticas. Porque eh, las políticas públicas hoy en día, por ejemplo, educación. En España, cuando está el Partido Socialista, unas políticas. Que sale el Partido Popular, se cambian. Se vuelve el Partido Socialista, se cambian. Y se cambia, y se cambia, y se cambia. No hay continuidad. Entonces, si no hay continuidad, ¿cómo esperamos ver resultados a largo plazo? Por, por definición es imposible. Eh, y también un efecto a largo plazo sería que habría una mayor unión social, más cohesión social, habría menos conflicto y menos tensión entre bandos, ¿no? Que se llama hoy en día, bandos políticos, que es imposible que la política no salga a colación en una conversación hoy en día. La política tenía que ser algo que se da por hecho, ¿no? Que funciona y ya está. Tendría que ser como... A mi modo de ver, la política tendría que ser como el sistema de transportes público. No tendría que ser tema de conversación. Solo tendría que ser tema de conversación cuando funciona mal. Cuando funciona bien nadie habla de ello. Y es buena señal entonces que no se hable de ello. ¿No? Em, entonces en ese sentido aportaría yo creo cohesión social a largo plazo. ¿Vale? Porque llegar a puntos medios y negociar yo creo que, como decíamos antes, que nadie se sienta perdedor. Porque creando perdedores se crean resentidos y se crean balas perdidas en la sociedad. Y eso es muy peligroso. ¿Eh? Y tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, países en Francia, ¿no? Con los atentados terroristas que eran personas de nacionalidad francesa, de origen extranjero, pero nacionalidad francesa. Y eran personas que habían sido relegadas a un lado en la sociedad, porque no se veían representadas en parte. Entonces, esto, en último lugar, aporta una cosa que para mí es súper importante, hoy en día en especial, y teniendo en cuenta que el mundo cada vez se desarrolla todo más rápido, todo es más inmediato, que es adaptabilidad. ¿Por qué? Porque esto permitiría borrar, difuminar esa frontera, ¿no? Entre políticas de izquierdas, políticas de derechas. Y como yo soy de izquierdas, no puedo aplicar una política de derechas, aunque sea lo mejor para la situación. Pero como yo soy partido de izquierdas, yo no puedo aplicar una política que aplicaría a alguien de derechas. Por pura cabezonería, ego. Es que no tengo palabras. Me revientan estas situaciones, la verdad. Me frustran mucho. Porque si sabes que es lo correcto, ¿por qué no lo haces?
porque vaya a pesar de ti y tu partido, me da igual, si es lo correcto, hazlo. Para eso se te vota como político, para que hagas lo correcto. ¿No? Entonces, esto permitiría aplicar políticas públicas en función de la coyuntura política, en función del contexto y no en función de la ideología, que es lo más importante. Una ideología son líneas indicativas, a lo mejor, pero el contexto es lo que te dice lo que tienes que hacer. Y ahí, que si no estáis de acuerdo con esto, no os va a gustar nada de lo que he dicho probablemente. Pero creo que lo importante es aplicar la política necesaria al momento concreto, no a las ideologías, no a lo que vayan a pensar de mí, no. Es que yo no quiero un presidente que le importe lo que piensen de los demás. Yo quiero un presidente que piense que está haciendo lo correcto, aunque se equivoque, pero que está haciendo lo correcto. Y esto permitiría una adaptabilidad tremenda comparado con la que tenemos hoy en día frente a crisis, ya sea crisis económica, crisis social, crisis bélica, crisis sanitaria, ¿no? Y ante cualquier contexto inesperado y extremo, porque en la falta de toma de decisión, porque tienes dos bandos enfrentados, si tienes dos bandos peleándose por qué política aplicar y no se aplica ninguna y se tardan en aplicar, es peor a la larga. Es mejor tomar una decisión, equivocarse y cambiar y tomar la otra. Yo prefiero eso. Y el mejor de los casos, yo creo que si son personas capacitadas, pues tomarán la buena decisión desde el primer momento, ¿no? Entonces, tener acceso a todo tipo de políticas en el espectro ideológico. Que no se vean el poder ejecutivo cerrado o encuadrado por la ideología de su partido. Eso es muy importante para mí. Y bueno, a modo de recapitular, un sistema de dos presidentes tiene ciertos riesgos, ¿no? Que podría ser cierta ingobernabilidad, pues la novedad, ¿no? De que la gente se entere cómo funciona, de que a lo mejor resulta algo más complejo, algo más tedioso, porque hay que estar más pendiente, pero a la larga yo creo que crearía ciudadanos más formados, más implicados, una sociedad más unida, más estabilidad, más adaptabilidad y más, ¿cómo llamarlo? Más imaginación y más creatividad a la hora de tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Como decíamos antes, tener posibilidad de elegir cualquier opción del abanico en función del contexto, que no me cierre la ideología de partido a lo que puedo o no puedo elegir. Entonces yo creo que siendo ahora una situación curiosa a nivel internacional, no global, y en España, en Europa sobre todo, siendo una época tan convulsa, ¿no? Como es, yo creo que el riesgo es poco, porque es difícil de que vaya peor de lo que van las cosas hoy en día. Y siento mucho que esto suene cínico, pero es muy difícil que vaya peor. Y en el peor de los casos, oye, ¿no funciona al cabo de 4 años esto de elegir cada año dos presidentes? Oye, pues vuelves al sistema que había antes, ya está. Pero por probarlo no se pierde nada. Y es en momentos como este es donde más oportunidad hay de aplicar este tipo de proposiciones porque hay menos que perder. Y cuando hay menos que perder, se puede tomar riesgo. Y creo que ahora la situación presente lo pide.